Bueno, evidentemente yo aquí estoy participando como secretario general del Partido Comunista de España, evidentemente, para trasladar además unas reflexiones que venimos haciendo también en el grupo parlamentario sobre el problema al que nos enfrentamos en estos momentos con el incremento el posible incremento o el debate sobre el incremento del gasto militar. Algo sumamente inadecuado en unos momentos en los que, bueno, pues por tercer año ya consecutivo venimos soportando una crisis económica y social, primero por la pandemia. Durante 2 años, cuando ya comenzábamos a salir, pues nos encontramos con el inicio de la guerra en Ucrania y las gravísimas consecuencias en todos los órdenes, pero especialmente en el orden energético y, por tanto, económico que ha tenido. Y partimos de un compromiso formalizado en la cumbre de la Alianza Atlántica del año 2014, un compromiso de incrementar los presupuestos de defensa hasta el 2% del Producto Interior Bruto de cada país. Lo primero que hay que decir al hablar de presupuestos de defensa es que quién y cómo mide los presupuestos de defensa, ¿no? Porque cuando se dice por parte de España, según las estadísticas, que nuestro país está en un escaso 1% de gasto de defensa en el Producto Interior Bruto y que por lo tanto hay que incrementar el gasto para alcanzar ese compromiso del 2%, pues lo primero que hay que hacer es cuestionar esos datos. Según los datos que manejamos en el grupo parlamentario, nuestro país estaría fácilmente ya en un 1,8% del gasto de defensa, porque en defensa del Producto Interior Bruto. El problema es que cuando se dice que España está exclusivamente en un gasto de 1 punto de PIB, se hace referencia exclusivamente al presupuesto de defensa, pero hay muchos otros gastos en materia de defensa que se reparten en otras instituciones del Estado y en otros ministerios. Por ejemplo, las misiones militares de mantenimiento de paz o de interposición de España en el extranjero se suelen imputar a presupuestos del Ministerio de Asuntos Exteriores y es una parte bastante importante. Otro tipo de gastos, por ejemplo, de atención social, de pensiones de personal militar retirado, se imputan a otro tipo de presupuestos de otras instituciones del Estado, con lo cual, en todo caso, depende cómo eso se vaya midiendo, ¿no? Hay muchos estudios al respecto. Hay lo que se llama gasto camuflado de estas formas, pero en todo caso el grave problema es que al hablar del incremento del gasto de defensa, lo que nos tenemos que plantear es cuál es la prioridad del gasto en estos momentos. Hoy mismo hemos aprobado, habrán visto, el Gobierno de España ha aprobado un gasto extraordinario de 9.000 millones de euros, se dice pronto, a sumar a lo que se viene ya aprobando para gasto social, para apoyar a las personas que están teniendo más problemas, trabajadores y trabajadoras, a consecuencia del incremento de los precios energéticos y, por lo tanto, pues, los precios de los alimentos, la inflación, los alquileres, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un inmenso esfuerzo, ¿no? Y se ha aprobado también con un trabajo muy complejo, muy duro, como ustedes habrán visto en los medios de comunicación, pues no se ha cerrado el acuerdo prácticamente hasta en los minutos previos a comenzar el Consejo de Ministros, siempre con distintos criterios entre los distintos socios de gobierno, que tienen planteamientos pues muy diferentes en esto o en el otro tema que estamos hablando, de las políticas de defensa, de los presupuestos de defensa, pero hemos conseguido algo tan importante como incrementar el ingreso mínimo vital, las pensiones de jubilación no contributivas, las de incapacidad en un 15%, o un cheque que se va a dar a todas las personas, no a las familias, como ha dicho el telediario, sino a todas las personas que hayan ingresado el año pasado menos de 14.000 euros, un cheque de 200 euros al mes, todos los meses hasta acabar el año, además, bueno, de otras medidas, de abaratamiento de los transportes, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la gran pregunta con el incremento del presupuesto de defensa es: si se supone que a raíz de la guerra es necesario incrementar el presupuesto de defensa, lo cierto es que el inicio de la guerra lo que ha provocado es una grave crisis energética que está ocasionando un importante incremento del gasto presupuestario en materia social, con lo cual parecería lo más razonable
que para que no se produjera esa crisis energética y no se produjera, por tanto, no hubiera que atender ese gasto social, pues lo que parecía más razonable es acabar con la guerra y, por lo tanto, no tener que incrementar el gasto de defensa. Es decir, es una paradoja. El incremento del gasto de defensa no solamente va a detraer presupuestos que se tienen que dedicar a gasto social, sino que además lo que va a hacer es que durante más tiempo se prolongue esa necesidad de crisis energética, social, económica, que nos va a obligar a destinar más recursos a paliar las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad, porque además la paradoja continúa. Si no se lleva adelante una medida en el sentido que estoy indicando, de medidas para acabar la guerra y dedicar los recursos a atender a las personas más vulnerables, pues realmente se va generando el malestar social y lo que estamos viendo a través de la intervención de los grandes medios de comunicación es que, desgraciadamente, está habiendo una deriva de la opinión pública hacia posiciones de la derecha. Lo acabamos de ver en Andalucía, clarísimamente. Es decir, al margen de los errores propios, lo cierto es que el Parlamento andaluz, que es una región de España que siempre ha tenido una clara sensibilidad e identificación con la izquierda, pues en estos momentos tiene 2/3 partes de sus escaños de la derecha y la ultraderecha. Es decir, el incremento del gasto de defensa y, por lo tanto, la correlativa disminución de gasto social, lo que hace es generar más malestar social, más crisis social y, por lo tanto, generar un caldo de cultivo apropiado para que avancen las fuerzas de la derecha. Por eso nuestra posición desde el Partido Comunista de España y desde el Grupo Parlamentario Unidas Podemos es muy clara y muy contundente. Tenemos que hacer un inmenso esfuerzo para que en los próximos presupuestos generales del Estado no haya un incremento de gasto de defensa, sino lo que haya es un incremento de gasto para atención social y para la paz. Pero es que además hay una importante guerra ideológica, una guerra de encuestas, ¿no? Hay encuestas del CIS, hay encuestas que se acaban de publicar del Real Instituto Elcano, que hoy mismo salían en los medios de comunicación. El Real Instituto Elcano es un think tank, un centro de pensamiento bastante proatlantista, pro-OTAN. Según estas dos encuestas, la opinión pública española estaría dividida al 50% entre los que dicen que sí que hay que incrementar el gasto de defensa y los que dicen que no. Sin embargo, se acaba de publicar una encuesta fuera de nuestro país, elaborada en toda Europa, en toda la Unión Europea, por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que es un organismo del Consejo de Europa, que establece resultados pues sumamente interesantes. Es una encuesta ya hecha en todos los países del Consejo de Europa una vez comenzada la guerra de Ucrania. Y, por ejemplo, lo primero que se constata es que ahora mismo en Europa, de media, hay más personas que entienden que lo más necesario es alcanzar una salida negociada a la guerra de Ucrania lo más pronto posible. Y este porcentaje ha ido variando y mejorando, los que apoyan una solución negociada y pacífica, sustancialmente desde que comenzó la guerra. En nuestro país, la opción es clara. Según ese estudio, en nuestro país ya un 35% de las personas entienden que lo más conveniente es alcanzar una salida negociada a ese conflicto, mientras que un 15% apuestan por una salida exclusivamente militar. El 50% restante en nuestro país se muestran entre o indecisos o no saben y no contestan. Pero, desde luego, el estudio respecto a la opinión sobre el incremento del gasto de defensa es contundente, no en todos los países de Europa. Es decir, Polonia, en ambas preguntas, es el país que más claramente se manifiesta tanto a favor de continuar la guerra como de incrementar los gastos de defensa. Pero, sin embargo, en España, en esa encuesta del Consejo de Europa, el 51%, repito, 51% de las personas que viven en nuestro país están en contra de incrementar los gastos de defensa y únicamente un 23% está a favor de incrementar los gastos de defensa. Y eso, pues sin conocer los datos que se manejan en las estadísticas públicas y conocidas sobre
realmente cuál es ese supuesto gran riesgo al que se enfrenta Europa para tener que incrementar los gastos de defensa. Los estudios más recientes los que establecen es que, bueno, que si el gran enemigo de Europa en este momento de la OTAN es Rusia, el año que más ha dedicado a defensa han sido 60.000 millones de euros. La suma de los 27 países de la Unión Europea ya es más de 200.000 millones de euros sin producirse ese incremento de los presupuestos militares. Y estamos hablando solamente del presupuesto de la Unión Europea, no del presupuesto de guerra o militar de los Estados Unidos, es decir, frente a un presupuesto de 60.000 millones de euros. Desde luego, desde el punto de vista objetivo, tampoco atendiendo a estos datos, parece que haya una necesidad de incrementar, ni mucho menos, los presupuestos de defensa. Pero quizás las cosas quedan más claras cuando se observa la situación real de puertas giratorias que existe en las empresas de defensa, y hablo de las empresas de defensa españolas, entendidas como españolas, porque en este mundo globalizado lo de la nacionalidad de las empresas es más que discutible, pero bueno, atendiendo a las que están establecidas en nuestro país. En los últimos 25 años, en España, el gasto militar ha crecido en los últimos 25 años un 129%, las inversiones militares un 199%, la facturación en material militar por parte de la industria en los últimos 25 años ha crecido un 821% y la exportación de armas ha crecido un 3.012% en los últimos 25 años. Pero claro, si vemos los altos cargos que han dado salto de puestos destacados en política de defensa a empresas que tienen que ver de una forma directa o indirecta con la defensa, pues a lo mejor entendemos por qué se ha ido produciendo estos incrementos vertiginosos, ¿no? 2 decenas de altos cargos de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa pasaron de firmar acuerdos para reforzar la capacidad militar de los ejércitos españoles a formar parte de los consejos de administración de las principales empresas del sector. Fernando Alejandre Martínez, jefe del Estado Mayor de la Defensa hasta finales del año 2020, pasó a ser asesor de Sener Aeroespacial, una de las contratistas del Ministerio. Salvador María Delgado Moreno, ex jefe de apoyo logístico de la Armada, pasó a formar parte de la empresa Proyectos de Interés para la Defensa Argos. Pedro Morenés, insigne ministro de Defensa del Partido Popular, ha ocupado altos cargos en la industria armamentista, no en una, en varias empresas, en SPAL, en Instalaza o en MBDA, que es una compañía que realiza también operaciones en material de defensa en Reino Unido, Francia, Alemania o Italia. José Luis Urcelay, quien fue segundo jefe del Estado Mayor de la Armada, ahora mismo es parte también del Consejo de Administración de SPAL, una empresa vasca dedicada a la fabricación de municiones y explosivas. O Eduardo Serra, exministro de Defensa, también con el Partido Popular. Es decir, la existencia de puertas giratorias, la existencia de estos incrementos del gasto de defensa, a la conclusión a la que nos llevan es que, en todo caso, el conflicto de Ucrania se está utilizando en estos momentos para asegurarse una nueva vuelta de tuerca, exprimir el erario público, apartar presupuestos que son en estos momentos imprescindibles para atender las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de este país, para que continúe ese inmenso negocio de las industrias en general armamentísticas. Por eso, desde luego, nuestra posición va a ser, obviamente, en la calle, ante la sociedad civil, en el Congreso, en el Parlamento, como grupo parlamentario, pero también la capacidad de influencia que tengamos en el Gobierno, pues va a ser en contra del incremento de los presupuestos de defensa. Muchas gracias.